saluden a la cámara, saluden. La cámara están siendo grabados. Con su sonaja, sus ollas. Todos. Su balde con Este más bien te llevas porque te pasas cargas. Pasa poquito. ¿Dónde está la cámara? Por algo está dando vuelta, Clay. Tienes que estar filmando para allá. No coman todavía. ¿No comen todavía, dice? No coman todavía. No va a ser a su balde. Ahí no va a tener un ratito, por favor, ¿ya? Pero ahí no va. Ahí. Tranquilo. Orden. Copia. Respeto, por favor. Abuelitas. Ya, falta, este es el último creo. Agarra su plato. Para el camarógrafo. ahí está. Es una falta de respeto como antes. No, que sean tres más. Aquí, agarra su plato, ¿qué nos falta? Orden, por favor. Mira. No comas, no coman, por favor. Misa. A ver, compadres, todos nos quitamos la cabeza, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que por tu bondad vamos a tomar. Bendice a quienes lo han preparado y da de comer a quien no lo tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor de la eterna gloria nos haga partícipes de su mesa celestial. Que así sea. Que así sea. Padre. Compartimos, compadre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, compadres. Podemos cenar. No hay, primera palabra del maestro. Su agradecimiento, de repente hemos hecho malo o bueno, y vamos a ver sus consejos. Sus agradecimientos. Disculpen una cortita nomás, porque esta es para una cena, después viene
Así es. Viene, papá. Ajá. Este es su agradecimiento de ustedes. Si nos hemos hecho mal, ustedes tienen derecho de decirnos todas las cosas. Si hemos hecho bien, también tienen derecho de agradecernos a nosotros lo que hemos hecho. Es palabra de ustedes, papá. Los dejamos libres. Bueno, definitivamente yo estoy agradecido infinito a ustedes. El realce de esta fiesta costumbrista de nuestro patrón, el Geniño, es por ustedes, los abuelitos de Guaribamba. Nosotros simplemente somos unos representantes. Yo, mi hermana, lo hemos hecho con mucho amor y cariño esta fiesta, y sé que fue de una buena acogida en la sociedad de nuestro pueblo Guaribamba. Si en algo les fallé, abuelitos, mil disculpas. De repente perdí esa costumbre nuestra porque lamentablemente yo me alejé de este país 22 años. Y estoy aquí con ustedes porque me gusta esta costumbre, no por otro lado. Mi pueblo, mis abuelitos, estamos aquí. Si en algo estoy fallando, yo quisiera que ustedes me digan, Jason, falta esto, o Rebeca, falta esto. Estamos para cumplir con ustedes, con esa emoción y alegría, porque ustedes dan ese realce a esta fiesta. Eso yo pido encarecidamente a ustedes. Gracias. Bueno, ¿no? Agradecer, ¿no? A todos ante Dios, ¿no? Todopoderoso, ¿no? Acá por unirnos, ¿no? A toda la gente, a todo el pueblo guaribambino que, digamos, ¿no? A través de esta costumbre, ¿no? Al honor a Taita, el niño que dicen, ¿no? Estamos acá. Si lo cumplimos, ¿no? De alguna manera, es el por amor, por la fe que tenemos hacia Taita, el niño, ¿no? Estamos cumpliendo. De repente, ¿no? Yo digo, no es la costumbre de repente que no lo estamos cumpliendo ciertamente al pie de la letra, ¿no? Porque permanentemente no estamos acá. Yo también soy muy sincera en decir, no todos los años estoy presente. De acá, no sé yo de cuántos años agarramos la fiesta, ¿no? Pero por devotos, como se dice, porque yo tengo mucha fe en Taita el Niño. Y gracias a ustedes, abuelitos, gracias que ustedes tienen esa fe, esa confianza, ¿no? De bailar con todas esas costumbres. Gracias a ustedes la fiesta se lo hace. Yo creo que ustedes no tienen, ¿no? Un sueldo, no tienen, ¿no? Pero espero, ¿no? Que no, de repente no les he cumplido debidamente, ¿no? A lo que ustedes se los merecen. Pero hice toda la voluntad de mi parte, yo puse para que ustedes se sientan felices, ¿no? De repente en alguna cosa les he fallado, mil disculpas a ustedes, ¿no? Pero conscientemente digo, ¿no? De repente, a mi manera, a mi criterio, los cumplí. Gracias por ustedes que hacen este evento, por esta fiesta. Gracias a toda la acogida de todo el pueblo guaribambino. Gracias. No pensé tener tanta familia. Hoy en día me doy cuenta que sí tengo familia. Tengo gente que me aprecia. Tengo gente que me ama. Gracias. Sin ustedes no hubiera hecho esta fiesta. Gracias. Con ese mismo aprecio, este mismo sentimiento, para el 2024 mi prima agarra mayordomía y queremos verles a todos juntos y yo me comprometo a estar con ustedes, darles el realce a esta fiesta. Yo me alejé mucho
de Guaribamba, pero quiero involucrarme un 70% más. No será al 100, pero un 70% más. Y gracias a mi mamita Herminia Romaní Contreras, estamos aquí. Hemos cumplido y sé que mi mamá está feliz. Gracias, abuelitos. Me acompañaron al cementerio, lo pasamos de lo más lindo. Sé que va a cumplir acá. Teo, tus palabras, mami. Acá le cedo la palabra a mi hermana Teodora. Somos dos mujeres, tal vez no. Yo doy un agradecimiento a mi madrina Ramoncita y a mi padrino, ¿no? Que en los malos, en los buenos momentos, gracias a ellos, gracias, tal vez no. Yo muchas veces he venido a esas costumbres, pero simplemente, como dice, a disfrutar el momento. Pero nunca supe, ¿no?, las tradiciones, cómo empieza, cómo se inicia, ¿no? Pero gracias, Teo, tú eres una madre para mí. Herminia Romaní me dejó dos madres. Ahí está Teodora, mi madrina Ramoncita. Las dos me acompañaron en los momentos más difíciles que yo pasé. Gracias. Y ahí le cedo la palabra a mi hermana Teodora. Gracias a mi madrecita que está en el cielo, que dé bendición a mis hermanos Herminia Romaní. Por él, por ella, yo siento a mis hermanos, hago lo que yo presento por mi mamita linda, a mis hermanos, para que no se sientan mal, para que no se sientan que están a un lado de mí. Allá su madrina, doña Ramoncita, pero mamita linda, Herminia Romaní, estás viendo a tus hijos cómo están luchando, cómo estamos, mamá. Yo te siento, tú me has dado ese poder para dar a mis hermanos. Mis hermanos los saco donde que sé, yo sé, pero yo estoy como una madre. Herminia Romaní, presente. Herminia Romaní, presente. Herminia Romaní, presente. Herminia Romaní, presente. Aquí yo me siento orgullosa por mis hermanos. Y yo lucho por ellos. Soy una madre más para ellos. Y doña Ramoncita como madrina de Rebeca. Gracias a todos los abuelitos que le han sentido, aunque no permanecen aquí, pero estamos todos apoyando a mis hermanos, apoyando yo como madre, como de mi madrina, representante aquí yo, represento a mis hermanos. Y gracias a todos, gracias mil veces, gracias por apoyar a mis hermanos. Solamente yo digo a mi mamá, Herminia Romaní, que nunca se olvida de sus hijos y que nunca se olvida de su familia y siempre que sea presente, que haga una bendición para nosotros. Esa es mi palabra, todo lo que doy para mi madrina Herminia Romaní. Gracias. Mami, tu palabra, mamá. Una cortita. Abuelitos, una cortita. Esta costumbre, sin los abuelitos de Guaribamba, no se realiza. Ese es el mayor realce de esta fiesta. Y qué gusto de tener más de 100 abuelitos en esta organización de mi hermana y yo. Me siento muy orgulloso por la presencia de todos. Pero vamos a cumplir, como yo muchas veces fui abuelito, esa tradición. Espero tengan paciencia y vamos a pasar el procedimiento que viene, ¿no? La comidita, el trago, todo, los cumplimientos para cada uno de ustedes, porque sé que el gasto
Casero, un abuelito no es un mínimo de 200, 300 dólares, porque hacer un disfraz cuesta. Incondicionalmente, ese es el amor a Huaribamba. Venimos de tan lejos y tengo un amigo que mandó de Panamá a su hijo. No sé si estará aquí. El más chiquitito es que hice Perú en la espalda. Rudy, ven papá. Ven. De Rulero. Él ve. Este abuelito viene de Panamá. Este de Panamá, hijo de Rulero. Y cómo le gusta y baila muy bonito. Eso va en los padres, inculcar nuestra costumbre. Deja la semilla. Y así, como conozco a él, no sé dónde está el abuelito este que tiene cara de Chucky, ¿dónde está? ¿Dónde está el abuelito Chucky? ¿El abuelito Chucky? No, de la prueba de él. El de la prueba de él, La Chucky. prueba de él, no, de él. Ya, ¿qué onda? Pero ponte tu máscara, papi, ponte tu máscara. Ya se van a Panamá ya. Este es uno de nuestros abuelitos que hizo la mejor prueba en soga. Yo te debo mucho, papi. Diste un resalte a la fiesta. Grande, tu habilidad, el amor al arte, no pierdas. Yo bailé más de 20 años esta costumbre. Yo lo hice un día con mi hermano Yanayo, que no era danzante. Éramos simplemente abuelos. Él se convirtió en un gala. Yo no. En un internacional, Yanayo. Y tú tienes muchos éxitos, papi. El amor al arte nos lleva lejos. Y me gusta tu habilidad. Gracias por ese esfuerzo. Gracias, abuelito. Acreedor a $100. Gracias, abuelitos. Vamos a brindarnos la humildad de la casa. Espero que todos estén satisfechos y contentos. Muchas gracias, maestro. El abuelo mayor, de tu palabra. El abuelo mayor. Carlos, ven. Toda la experiencia. A ver, buenas noches con todos, compadres, y primeramente mi saludo, maicito, queridísimo, maicita. Gracias por atendernos durante estos 4 días. No es fácil para tantos abuelos atender. Es un poco difícil las cosas, pero hoy día estamos cubriendo las cosas lo que son. De repente hemos hecho mal o bien, pero es lo que hemos podido, lo hemos hecho por ustedes. Y por este pueblo Huaribamba lo hemos hecho. Mi mil agradecimiento por todos mis compadres. Gracias, algún día este recuerdo se va para toda tu vida. Hoy día nos estamos separando. Usted se va a Panamá, nosotros nos quedamos acá en Perú. Lamentablemente las cosas son así. Nada más, me llevo un gran recuerdo de ustedes. De este día, papá, gracias. Lamentablemente mis compadres ayer se fueron, pero ahorita están en técnico parado porque no hay pase. Nosotros como nos quedamos con una tristeza, no estamos completos acá. Nos faltan muchísimos acá. Somos más. Gracias, papá. Gracias, maicito. Gracias, papá. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Muy buen recuerdo. Abuelo, ¿y a dónde te vas? Lima no vamos más. Lima. Me voy a Lima no más. Mi abuelo se va a Chumundo, en el desmayo. El otro mayor. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Y a todos los pueblos y a todos los paisanos. En primer lugar, a todos nuestros padres, a nuestros abuelitos,
a la familia que se fueron, que no está por esta enfermedad, que eso nos llevaron realmente, ¿no? Y les agradezco 1.000.000 de gracias aquí al maestro por brindarnos día en día. Es un trabajo que él hizo por nosotros. Nosotros acompañamos porque realmente nos gusta. Les agradezco a ellos y a la maestra igual por estar pendiente de cada uno, aunque sea un vaso de agua por brindarnos. Le agradezco mucho. Estoy bien contento, igual que mis compadres, que trabajamos y luchamos por ello. Porque realmente Guaribamba es grande. Guaribamba tiene su autenticidad en muchos espectáculos realmente, y no lo saben, no saben valorar a esta fiesta que realmente, que viene de muchos años, no viene de hoy. De repente hay niños, así como dice el maestro, agradecidos, se da contento, y nosotros estamos bien contentos, igual que todos mis compadres. Muchas gracias, maestra linda. Igual, maestro, 1.000.000 de gracias. Igualito a los camarógrafos y a todo el público en general. Guaribamba es grande. Es bien invitado a todo a nivel mundial. Estaremos próximo año acompañando como un... Saludos a Panamá, Richard. Y realmente saludo a toda la familia Jacobi en Panamá y a mis hermanos que están también en Panamá y mis sobrinos que están en Panamá también. Realmente un saludo especial para ellos y a toda la familia Jacobi allá en Panamá. Gracias. Millones de gracias. Gracias. Gracias, TCT, por esta transmisión en vivo, ¿no? Sé que a nivel mundial Guaribamba está en todos lados. Guaribamba es grande y sé que vamos a seguir cultivando este arte. Este es un inicio, no el fin. Mi prima lo va a hacer mejor que yo. Abuelitos, agradezcan a TCT Perú, para ver, por la transmisión en viva. Para el año que viene te esperamos, igual te esperamos acá, te esperamos. Para el año que viene te esperamos con los brazos abiertos, igualito. Te esperamos con Llamacarto. Te esperamos acá, TCT. Ya nos han confirmado. TCT Perú. TCT regresa. En nuestro corazón. Abuelitos, 3 horas por mi mamita que está en el cielo, Herminia Romanín Contreras. Vamos a seguir brindándonos y compartiendo el ambiente. Gracias, abuelitos. Ahorita va a hacer su cumplimiento nuestro maíz. Esperen, abuelitos. Acomódense con bonito, en orden, por favor. Que viene ustedes. Sálvame. Prenda la cera. Mami, vamos a terminar con Lido, todavía va a venir. Estamos en palabras y estamos comiendo. Ah, comida va a venir. No, te quiero el cumplimiento. Ok, pero juntos de orden, ven. ¿Cuántos están? ¿Cuántos abuelitos? 80. Señor caporal, procede, por favor. 80 ¿Cuánto ya? Por si acaso. ¿Cuántos hay? Oye, para los ¿cuántos hay? Acá mi compa está guardando su plato. Muy buena pipa. Vamos a aprovechar. Abuelito, la primicia para tus maestros. No.
ahorita nuestro cumplimiento acaba, ahorita viene la canción. Ajá. No te preocupes, ahorita vas a seguir llorando, no te preocupes, vas a seguir llorando. Este en mente para que tengan con cuy. El dicho que estás trabajando. Ahí va. La chichera afuera, esta por la hora de chichera. ¡Compa! ¡Vamos a pasar al pabellón! ¿Qué esperas? ¿Qué rato? No hay pegamento porque le pegan su boca. ¿Qué pasó? Hacemos eso. Wilson. May manca aquí. Pero más Compa. ¿Cuál es la fila, papá? Yo no sé. Por acá. Tiene que ser por acá, una para allá. Wilson. Compadre, ya llegó a ese es un plato para allá, un plato para acá. Ajá, intercalas nomás, ya. Por favor. ¿Cuál es? Para allá. por acá. Intercala, ¿ves? No. No. Si no, yo voy a dar aquí no tú. Ahí, tú acá. Uno nomás ya, pero vamos a un plato nomás. Falta un plato. Compa, 2 y en 2 nomás. Compa, pide tu plato, Ya está completo. Tú vas a servir acá, tú sirves de acá para allá y ya no sirve para allá. Allá, me invita que sirve por plato. Allá. Uno de esos, No, uno nomás todavía después va a venir con cuy. Como ahorita empezamos dos. Allá, uno. Segundo era entrada. Ensalada era, así ya ahora se puede. Estamos recogiendo los abuelitos ya haciendo la oración para empezar con la cena. Compadre, pendiente, apaga el teléfono, por favor, compadre. Ya. Te estás reportando. Editando la canción. Ya. Disculpa. Qué rico se ve. Que los abuelos muy cerca, vinieron con unos los cuales se recibieron Ya, no está. Sigue nomás ya. Sigue.
Bueno, queremos mencionarle parte de esta hermosa tradición. Este acto generoso es prácticamente una contribución de parte de los mayordomos hacia los abuelitos, porque los abuelitos aparecen el día 1 de enero y están durante estos 4 días apoyando, bailando y todo, y ellos no reciben ningún sueldo. Y en gratitud a ello es que el mayordomo hace esta reunión con todos los abuelos, absolutamente con todos, pequeños, grandes, donde les da su segundo, en este caso así un rico caucao. Luego de ello, previo ha sido bendecido, luego de ello se viene, vean aquí su patasca, y no solo eso, se viene su cuy, se viene algo especial, y esto es gratitud de nuestro maíz, del señor Edison, de la señora Rebeca, quienes están entregando, vean chicos, mamita, gracias. Están entregando la comida a los abuelos. Este es el agradecimiento que hace el mayordomo a los abuelos, algo que ha sido preparado muy especialmente para todos los abuelos. Saben que a los abuelos les gusta su patasca y pues ahí han preparado su patasca especial para los abuelos. Y no solo es eso, como les decía, previo a ello, ellos ya comieron su caucao, con abundantes presas y todo. Algunos abuelos precavidos quieren su ollita. Es suave. Mañana no hay comida, los abuelos hasta el próximo año su reserva. Se está trabajando en la realización para hacerlo patrimonio nacional a nuestros abuelitos de Guaribamba. Espero que este video pueda ayudarle a para que muy pronto se haga realidad este anhelado sueño de muchos. El avance de los abuelitos de Guaribamba se ha contribuido y se ha nombrado como patrimonio cultural de la nación. Ya están aquí chicos, vean, algunos abuelos están cenando, los sacolargos están llevando a su esposa. A ver, los sacolargos. Son los sacolargos. Para la abuela. No es que sean pisados, son obedientes. Ahí están. Son 4 días que ellos de verdad han bailado, han hecho muchas acrobacias, han demostrado de que los abuelitos de Guaribamba son únicos. Y ellos vienen de 2 lugares. Uno es de Chocojoto y otros de Chucmay, pero ambos lugares pertenecen a Guaribamba. Entonces están conformados por todos, no se hace distinción alguna aquí, todos aquí son reconocidos por el mayordomo con el maizo. 4 días hemos dejado de cumplir a la abuelita. A 4 días. ¿Cómo estará? ¿Cómo está ahora la abuela? Nosotros estamos al fierro, pero la abuelita ¿cómo estará? Con González tal vez. No sé cómo está. Ahora que llegamos a Chocojoto nos vamos a poner de al día. Ah, ya. Así es. ¿Sí o no, compadre? Así es. ¿Y dónde están los abuelos que llevan a su hijo cargado? A ver. Acá. No. ¿Dónde? Ya perdió su hijo, ya. Salió con... La maestra nueva me ha quitado. Dice para el año que viene. Lo ha empeñado por una cajita. La maestra nueva la tiene ahorita en su mesa. La maestra nueva. A su hijo lo han empeñado por 1 kilo de machica, ¿verdad? Así es. Por una botella de saramachica.
Ahí está, chicos, los abuelos. Espero que muy pronto esto se vuelva una realidad, de poder anhelar de que sea patrimonio cultural de la nación, la danza de los abuelitos. De Guaribamba. De Guaribamba, chicos. ¿Cómo funciona? Y vean, chicos, originales y auténticos de Guaribamba. aquí le está entregando al caporal, vean, su cuy, medio cuy le está entregando. Tiene que haber uno para acá. Mira, tiene que haber uno para acá, uno para allá. Para cada uno le va a dar medio cuy, vean. Para cada uno le dan medio cuy. Para cada abuelo le dan medio cuy, chicos. El himno debe estar repitiendo, no haber bailado como abuelo. Chicos, a cada abuelo le está dando un medio cuy. Uno para allá, uno para acá. Por allá, a ver, aquí ya le dio su medio cuy, muéstrenos. Muéstrenos el medio cuy. Y este en el bote, Sobre la cabeza y todo, vean, chicos. Gracias. A cada uno le está dando medio cuy. de la Wicca. El más grande. Sigue llegando, vean, aquí está otro medio cuy. Este es el agradecimiento a los abuelos de Guaribamba por haber acompañado al Maizo desde el día 1. Auténticos originales de Guaribamba. Los auténticos y originales. Pero queremos resaltar también, chicos, que hay muchas personas que tal vez copian y lo hacen con buenas intenciones. Tal vez desconocen la tradición completa, pero ellos mencionan son abuelos de Guaribamba y qué bueno que el nombre de Guaribamba lo llevan a otros lugares. Todo lo que representa Guaribamba se le valora en todo. En acá no hay discriminación, nada. Guaribamba, somos Guaribamba. También otros quieren imitarnos, normal, no hay problema. Vamos cultivando los estilos. Guaribamba va creciendo más allá. No hay por qué a uno decir, ¿sabes qué? Mal, baila bien, no. Acá estamos, todos somos iguales. Todos somos huancabalicanos, cultivamos lo que es. Nada más para que lo cultiven como nosotros. Nada más para todos, saludos para todos. Compa, ¿qué es Hasta Italia, ese compadre Cochinola, quiero verlo ahí. Ese es mi compadre, para el año que viene estamos acá, compadre. Compadre cincuentón. Cincuentón. Italia. Se fue porque ya no había plata, ya se quitó ya. No tenía ropa, se quitó. Compadre cincuentón. Compadre cincuentón. Listo, maestros, vean, vean. A cada abuelo le están dando medio cuy. Cámara, medio cuy. Ahí están los tamales, se están lanzando. Medio cuy. A los camarógrafos y entero. Están entregando, mira, ya vemos un abuelo pisado. Hoy la mayoría de los abuelos que es pisado. La que llevaba el hijo nomás decía, pero ahora de acá ya. Obediente. Acá mi compadre. Ya está con la madrastra, está con la madrastra ya. Ya está solucionado ya. Está con la madrastra. Para que Se lo lleva todo. quiero nomás. Chicos, vean, están dándoles cuy a todos. Para allá atrás, pero. Ahí en su balde, sí, en su balde, el bebé. En su balde, mami. En su balde, Están entregando Estos abuelos chiquitos, allá, para allá, para allá. Aquí no hay distinción, pequeños y grandes todos reciben. Miran a su. Llenó su baldeón. El cuy está más grande que el abuelo. Machorra. ¡Guau! ¡Qué rico! Mira, Ya no alcanza para el segundo plazo. se ha llenado. Ahora que va a llevar a su abuelita. Esta es la tradición de Guaribamba, desde Guaribamba para el Perú entero. Siguen entregando, vean chicos, ahí está, medio cuy a cada abuelo. A cada abuelito de Guaribamba, medio cuy. Ese es su cumplimiento de parte de los padrinos, mayordomos.
del señor Edison, de la señora Rebeca Jacobi Romaní. Todos están entregando su medio. Allá hay una abuelita, digo, un abuelo, mujercita también. Hay mujeres también que bailan de abuelitos, ¿eh? Y de verdad son las personas que más resaltan, sobre todo. Le están dando a la niña que baila su abuelito de Guaribamba. Y es que en la sangre se lleva esta tradición. Orgulloso de ser guaribambinos, vean. Le están entregando también su medio cuy. Vean, ahí está su medio cuy. Todos nosotros. Ahí está la abuelita. Está bien, está llevando. Hogareña. Ahora por el otro lado vamos a ver. Por allá también están dando su medio cuy. Siéntese. Espera ahí. Esta es la costumbre de los abuelos de Guaribamba. Después de recibir ya se van al paro todos los abuelos. 4 días de baile es el único pago, ¿ve? Ahí está, vean, medio cuy. A mí me dan un cuartito, yo bailo una semana, o sea, el cuy es mi plato favorito. ¿Cuánto falta? Eso no Nadie sale. No sale nadie. Hasta cumplir, pues no salgas todavía, niño. Mamá, niñita, y ayudan recipiente espera. todavía falta. Comadre. No falta. Sonríe, alegre, levantando tu baldecito. De la misma es. Chicos, así es como los abuelos recibieron su medio cuy. Mira, ya vemos un abuelo que se está llevando en bolsa. Ahí está.
Silencio. Continuamos con el reconocimiento a nuestros abuelos como parte del pago, más que parte es el gratitud que tienen los mayordomos con todos los abuelos y esto se va cultivando año tras año. Por favor, más orden, cállense. Reito. Ordenaditos, por favor, abuelitos. Siéntense todos. Somos dos, una fila para allá y una fila para acá. Parte de la tradición es entregarle un pollo a cada abuelo. Cada abuelo con su pollo. Los abuelos ya pueden tener su granja. Por aquí. Ahora sí, cada abuelo ya sale con su pollo más. Vean, chicos. Nuestra maíz está entregando a cada abuelo su pollo. Lo volvemos a tienen que engordar para el pollo a la casa. Estoy volando. Cada abuelo su pollo. Guarden el orden, guarden el orden. Hay para todos. No salgan. No se muevan. No, tiene que venir personal. No, claro. Si no está acá, no se puede. No, igual, 5 mayores se han ido. Como no está, no reciben. No. Acá está el que está, hermano. A cada abuelo. Y más. Contra la caja. Chicos, a cada abuelo les están entregando su pollo. Ay, no más, siéntese, nomás, te voy a dar ahorita. Me ha regalado el pollo. Ahí viene. Hay pollo para todos. Ya también así la abuelita. Pavo, vive. Un abuelo de Guaribamba, chicos. Esperando otros abuelos su pollo. Llegaron los pollos. Llegaron los doble pechugas.
Gracias. Mira, está lleno. Está lleno. Ya traen más, ya traen más. Tres faltan ya dos. No es aquí los muchachos. Chao, cambio. Un beso al pollo, un beso al pollo. Dale beso. Y hay más pollos. Más pollos. El caporal. Qué bueno, vamos a tomar foto. El abuelo mayor está conforme. Ya, eso no. Pero ¿por qué representan de acá? No me quiero darlos. Se fue, tampoco está callada. Ya les he entregado su pollo a cada uno, chicos. Bueno, gracias. Para adentro, las puertas para adentro, Gracias a todos. Organizado, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Le agradezco bastante a la familia Jacobi y Rodríguez que están en Panamá, que no están presentes, pero el apoyo, la moral, gracias a ellos también se le agradece. Y a todos nuestros paisanos que nos van. El próximo año estaremos unidos igual, así como estamos ahorita. Muchas gracias. Y se le agradece al camarógrafo, también hicieron un sacrificio bastante para venir al pueblo de Bolibamba, hicieron un sacrificio mucho. Gracias. Ustedes, gracias, nos vemos el próximo año. Chao, 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 chao. Chicos, de esta forma nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias, gracias. Todos van saliendo con su pollo. Acá mañana no salen. No, mi pollo está quedando con Ya, no, vas a guardar el sombrero. acá mañana. No, sí, ahí, mi pollo está quedando con mi pollo está quedando con Falta la coca. Vamos a ver. Tenemos que acabar todo esto. Toda la caña de cada uno en su sitio, van a entrar todavía. No,
Bueno, compitas, acá está el cumplimiento de nuestro maizo. Espero que sea agrado de cada uno de nosotros. Acá está nuestro chamacaldo, acá ya está nuestra cerveza, que tanto lo pedimos todos los días. Hoy día nos está brindando con su cariño. Espero disfrutarlo con todos ustedes, compadre. Hoy día, último día, espero disfrutarlo con todos. Nada más, compadrito, y gracias con todos. Aunque bien o mal, lo hemos pasado todos. Y espero una oracióncito, compadre, quisiera. Tobitos, por favor, sombrero atrásito, por favor. Como debe ser todo. Con máscara. Bueno, realmente, compadres, gracias igual por acompañarnos también, cada uno de ustedes. Igual a todos, gracias. Y se le agradece al Maizo por el brindis que nos están dando. Y es un recuerdo que nosotros también lo vamos a tener y dedicarles todo el cariño al Maizo y a la Maiza. Y realmente necesitamos una oración para empezar este acto. Tenemos nuestro yamacaldo, tenemos nuestro zaramática, tenemos nuestro coca, nuestro cigarro y nuestra cervecita. Y muchas gracias se le agradecen a los maestros y a las maestras realmente por el sacrificio que hacen por nosotros. Igual también nosotros hacemos un sacrificio, porque realmente un vestimento no cuesta, pues así como dijo el maestro, no cuesta poquito. Y entonces cada año nos esmeramos a hacer un vestimento diferente, porque realmente eso tiene que ser todo en creación de uno. Gracias realmente a la maestra, le agradezco, y igual al maestro, no sé, tendrá palabras que nos va a decir unas palabritas el maestro, a la maestra. Bueno, de repente aquí llegó ahorita el caporal, de repente nos va a agradecer también unas palabritas, y la bienvenida, y de aquí se le agradece también por la presencia que nos acompañó, que nos brindó su casa, su humilde hogar, nos brindó su apoyo de toda su familia, no solo él, su familia se sacrificó para brindar a cada uno de nosotros. Y muchas gracias, y el maestro dirá sus palabras de agradecimiento al caporal también. Bueno, ya. Gracias, bueno, en primer lugar, agradecer a Dios, pero reunido que es de Guaribamba, y también a las personas que nos acompañan, y a estas hermosas personas acá que están en este cuarto. Probablemente ellos nos representan, ellos son el motor emotivo, como quien dice, de nuestra fiesta, de nuestra costumbre. Y agradecer también que ayer nos acompañaron hasta las últimas consecuencias, que están presentes. Claro, ¿no? De parte de mí, yo no soy el primer caporal, ¿no? Pero sí, he sido uno de los 3 caporales que hemos ido, he sido el tercero, y agradecerlos a ellos por estar hasta las últimas consecuencias conmigo. Cumplir fue un orgullo el día de ayer, mi cumplimiento. Y hoy en día me permite contar unas palabras. Ellos son los muchachos que dan la fiesta, la bienvenida a este pueblo para poder ser reconocido a nivel nacional como cultura nacional del Perú. Como dicen, ¿no? Tal vez nos falta algo de parte de mayordomos, un poco, ¿no? Con ayuda de los caporales, ¿no? Nos faltó muchas cosas. Discúlpenme y les pido disculpas a cada uno de ustedes. En primer lugar, yo, como tercer caporal, tal vez no, primera vez que acompaño, discúlpenme, no he sabido muchas cosas. Bueno, discúlpenme como le digo, ¿no? En primer lugar. Pero eso sí, hay que acompañar. Ya hemos buscado el mayordomo para el siguiente año. Así que hay que acompañar al maíz, al maiza, como es de costumbre. Su canción. Su canción, hay que su despedida hay que acompañar, y poco a poco, cada uno de los mayores abuelos saben muy bien cómo es la costumbre de acá. Y van a acompañar, sí o sí, y van a corresponder a lo que se ha pedido, a lo que se ha ido y a lo que es la costumbre de acá del pueblo, que va a ser una cultura nacional a nivel Perú, que va a ser muy reconocido.
Sí, por favor, y les pido a cada uno de ustedes, hay que acompañarnos hasta las últimas consecuencias, van a ser ustedes responsables. Y cada uno va a ser consciente de uno mismo, decir, sí, hemos estado hasta las últimas consecuencias para poder acompañar a estos mayordomos. Esas son mis únicas palabras y agradecerles, como les digo desde un inicio, a los mayordomos, en primer lugar, al señor que está arriba, por el compromiso que me dieron a los mayordomos y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Esas son mis únicas palabras y agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado. Muchas gracias. Bueno, como muchas veces volvemos a repetir, agradecer primeramente a Dios, por unirnos, para realizar esta fiesta costumbrista, Estoy muy feliz, muy agradecida, muy orgullosa de que todos mis abuelitos me hayan acompañado. La verdad no pensé tener tantos abuelitos. Espero que haya sido de su agrado, Tal vez no es fácil venir al pueblo, asistir en un momento a estas fiestas, pero la verdad, asumir esta responsabilidad no es fácil. No es fácil, uno solo no lo hace. Estamos en compañía de todos ustedes. Sin ustedes no lo haríamos la fiesta. Ustedes son los que dan, como dice, esa alegría, esa emoción, que digamos. Espero, que yo, mi persona, les haya brindado las atenciones, no sé, de acuerdo, no sé si están conformes con con lo que yo les he correspondido, De repente en muchas cosas yo fallé, porque nunca asumí desde un inicio hasta el final. Es fácil decir, me voy a esta fiesta, voy a bailar, Pero las costumbres es muy difícil. No es como una persona que dice, yo lo sé del inicio hasta el final. Gracias a las personas que me han ayudado, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Al menos, de acuerdo a mi criterio, me imagino que lo hizo bien. Pero, espero que haya sido al agrado de todos ustedes. De repente no están conformes con las cosas que les he ofrecido, Pero hice todo el esfuerzo, de quedar bien con ustedes. Y sigan, muchachos, sigan unidos. Hay que dar fuerzas a esta costumbre. Es muy hermoso, es muy bonito esta costumbre. Y sigan para adelante, muchachos. No pierdan esa emoción. Gracias. Bueno, tomen asiento más, tomen asiento más. Besita. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Pasito, pasito. Así, la maíz. Pasito. Un pasito. Paso. A golear, le quiero con 2 bolas. Cierra la puerta. Un pase, con 2 pares, no como uno. A ver, abuelito mayor. Todos tienen que tomar. Igual está la maestra. Siéntate. Enseña.
¿Hay algo? No, es para todos. Tienes que comer. Hacer cola. Cierra la puerta, por favor. Chiquito, voy a entrar, chiquito, voy a entrar. Ya se ha ido, Ahí está Pablo. Ya tengo atrás de la puerta. Atrás de la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. No sientes nada. No sientes cabeza. Después me voy a preguntar cómo se sienten. No, acá me toman todos. Cuatro. ¿Sabes la tradición? El niño y el chibolo no. Casi tu hermana y mi chico. Todo, papi, todo en una quedas. Ojo, cierra, ojo, cierra. Échale, papi. Así iniciamos los ¿Qué se dice? Gracias. Gracias, Maísa. Camarógrafo también. Maísa, ábrele la puerta. Échale una. Toma. ¿Qué se dice? Sí. Ahí está tu hijo, cállese. Ahí está tu hijo, ya cállate. Ahí está tu hijo. Bien. Entra y sale, está ahí. Llena, mami. A mí que Cae guanchaya, chocogoto, mami. te estoy dando para que me cantes, qué cosa. Va a encantar, le dice. Va a encantar. Con gusto. Había pasado ya. Dice que ya no vas a recuperar. No vas a recuperar, compa. Ya perdiste total. Ya fuiste, papi. Ya no vas a recuperar. Salud.
Esta es una tradición. Coquitas para todos. Coquita para todos. Papá, sírvele todo a señora de TS. Llévate un recuerdo de Guaribamba. Esta es una costumbre que nosotros seguimos de nuestros abuelitos, que antepasados que seguimos nosotros, ¿no? La coca, el cigarro, significa que son de nuestros antepasados. Así es, compadre. Sirvámonos. Esta es la fuerza que nos da a todos los abuelitos para poder vivir los 4 días que estamos acá, ¿no? Esta es la fuerza. Esto es la fuerza, señores. El cigarro, ¿no? Esta es la fuerza. ¿Dónde está su familia de Pedro Castillo? ¿Dónde está su familia de Pedro Castillo? Se acabó la batería. Siempre más. Se entiende, se entiende. Gracias a todos ustedes. Me siento muy orgullosa. Gracias. Gracias. Yo creo que no. ¿Aquí cumplí o me falta algo? No sé. Falta mi pasaje. Falta pasaje por Chojojoto. Mula nomás. Temprano es. Recién. 9 para 5 Kaya chitang apa ko kon rin ay kipak. Vaso. Sírvete para el camino. Gracias. Ahora chálenme. Ese abuelo que estaba guardando mi manguera. La botella en la calle. ¿Dónde está la manguera de verdad? Gracias. Chicha ya. No, está bien. Después de despedida con nosotros, no es todos los días. Bueno, no va a dejar rico. Llama a la abuela. No lo pensaría. Llama a la abuela. Tiene Pero mi vaso. O sea, tú pides tu mujer y te ponen otra, ¿así es? Bueno, cumpliendo con la costumbre del pueblo, homenajeando en agradecimiento a los señores caporales, brindándole el agradecimiento por el servicio en esta fiesta patronal. Es el señor caporal mayor. Acá los familiares, mis esposas, Saulito, gracias por la grabación, ¿no? Pero acá nosotros en las buenas, en las malas, estamos cumpliendo con nuestro deber. Ahora, del cariño de nuestro país, como lo ves, acá tenemos coca, cigarros, cerveza, chicha, hasta comida, todo. ¿Usted lo está viendo? Esa es la costumbre del pueblo. Faltan guacarayaña. Hay que aprender a chachar coquita.
Cocaquintucha. Nata gawas que no suerte taita sabor. Acá tenemos poquito para chachar. Cachamamacha, adivíname la suerte. En primer lugar, agradecer a Papá Lindo, a nuestro niño patrón, RP Niño, por el compromiso que nos llevó a la casa, a las personas que nos acompañan y por los mayordomos que nos dieron la confianza de llegar a este punto, donde cumplir nuestra meta, nuestro compromiso, llegar a la casa, cada uno en nuestra casa, ¿no? Como dice, ¿no? Aquí mi compañero, tenemos para servirnos una buena comida, gracias a los mayordomos, nuestra coquita, nuestro saramachca, como que dice, ¿no? Y agradecer a los abuelitos que nos acompañan. Sin ellos no es fiesta, nuestra costumbre. Y a nuestros familiares le damos mis lágrimas para acompañarlos siempre. Hay que brindarnos con todo el pueblo y invitar a las personas que vengan, que disfruten de nuestra costumbre. Muchas gracias y sírvanse y hay que disfrutar de nuestra costumbre. Gracias, buen provecho, Bueno, ¿no? Aquí agradezco a mi tío Mamerto, a mi tío Destila, a Liliana, hijo, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta fiesta, ¿no? No es fácil realizar esta fiesta, como se dice, ¿no? Hace una responsabilidad sobre todo mundial. Espero, ¿no?, que lo estoy haciendo de repente, no estoy haciendo lo legal, como se dice, porque nunca he practicado esta costumbre, pero lo hago, ¿no?, de acuerdo a mi criterio, no sé, ¿no? Espero que esté al agrado de ustedes. Siempre, ¿no?, tener cuenta, ¿no?, que yo haya cumplido, pues, ¿no?, a mi manera, a mi forma, ¿no? Tal vez no, muchas cosas les he fallado, disculpen mi tía, cuando me llaman, de repente sí, debe ser. Pero a mi forma, a mi manera, lo hice. Gracias, papi. Y cualquier cosita cuenten con mi apoyo. Estamos todos ustedes, ¿no? Gracias, mami. Sinceramente, gracias, para aplicarlo para mañana. Muchas gracias. ¿Será mi hijo o mi hijo? Ya, bueno, yo voy a tener el corazón. El niño lo va a cuidar también a él. A ella o a él. Gracias. Este hijo va a ser rebelde a la vista, rebelde va a ser. Al año que viene, de repente, voy a banquetearlo pues, de cariño. Muchas gracias. Maiso, a Maisa. Muy agradecido también, de repente han confiado en mi persona, como organizar la fiesta más que nada, ¿no? Bueno, de repente no he hecho 100% lo que puedo, he organizado. Me da disculpar si mal, como usted dice también. Gracias. Gracias, mamita. Gracias. Bravo. A su camarilla se ha puesto, ya se ha acomodado ya. Ya se ha escondido ya. Este muchacho
todo va a invadir desde Yanama hasta Yalcapampa. Él va a ser macho alfa desde Yanama hasta Yalcapampa. Va a invadir desde mi compañero. A mi compañero va a invadir hasta su barrio. Él es achurado, mega y carne. Como por ejemplo, mira, si él va a hacer. Y aquí vamos, la catarata. Como todo progresina, chupa como que. Chupa. Chupa. ¿Cómo qué? Ya, vamos. Jala. No, se ve que deja babeando ella. Se ve que deja babeando. La frase, ¿qué se dice? A perfil. No, faltó que digas. Está ya qué rico está. Yo sí lo hago. Carlos, Progreso es otra cosa. Progreso, Guaribamba es otra cosa. Entonces, ahí está. Saludos para todas las personas de Progreso. Mira. Saludos cascada también, su cascada también. Ahí, atentos. Maritza, esto nos enseñaste también tú, yo. Siempre. Y se ha escapado. Se me ha quemado diciendo se ha escapado. Paro, han dicho. El paro. Vamos, Percy. Uno de los fundadores también de Progreso, ¿qué pasa? No me quedé. Jala. Eso se llama garganta profunda. Qué rico, Ahí está. Bonito. No, ya estoy bien para que salga bacán. Qué rico. Michael. Qué rico, Ya sí. Y ahí está Michael, también Barrio Progreso, va a seguir haciendo su prueba. Pero falta, mira. Acá. No te se preocupen. Inclina. De costadito. Qué rico, Así, al último. Viendo la cámara. La cámara. Lleno. Ya, ahí está. ¿Qué me va a faltar? No, pero es progresista ya. Es otra Progreso, ¿qué pasa? Eso, Sacando cara. Ya, eso, Michael. Puta, qué rico, ¿ah? Al final. Jala. Sin parar. Mira, pita rota, pega acá. Está rota, por eso. Ya. Michael, puta que Pasea. Ahí está haciendo la prueba de vitamina C. Pura cebadita. Jala. Michael, ¿qué dices? Puta, qué rico, ¿ah? Barrio Progreso es otra cosa. No vas a igualar. Progreso, siempre progreso. Ahí está, amigos. Un saludo enorme. Ahí nos... La tradición original Guaribamba, los abuelitos. Ustedes van a matar ustedes. Escúchame, la otra se va a tratar como
Ya después nosotros vamos a montar, ya nosotros. Por los mayordomos del señor Edison y la señora Rebeca Jacobi Romaní. Despiden a los hermanitos. Y de esta forma vamos saliendo.
también después de 50 años. Es nuestra familia. Mira, compadre, vamos a recibir nuestro maíz, una cancioncita al estilo de nosotros. Gracias a la maicita linda, al maíz, por la atención que nos hizo aquí en Guaribamba y el agradecimiento. Vamos a dedicar esta canción que a nosotros lo hicimos. De repente le va a gastar el maíz y cuando nosotros ya estamos fuera, el maíz también estará volando con el avión y nosotros no vamos a llegar aquí con nuestro burro. No podemos llegar llegaremos hasta Chogoto, hasta Molino Pampa llegaremos, pues no tenemos avión. Y gracias al maíz, que realmente y a la maíz estamos bien agradecidos de la atención que nos brindaron. Nunca lo olvidaré, me llevo un recuerdo bien grande en el corazón, porque yo también vengo de afuera. 18 años afuera, estoy bien agradecido. Yo sé que él también se siente igual que yo. Esta bailar este abuelito llora. Discúlpame. Vamos. Están llorando los abuelitos. Nosotros nos vamos. No llores, abuelito. Pero vamos realmente, nunca lo olvidaremos. Esta es una canción que nos brindaron. Gracias. Yo me siento bastante dolido en el alma, en el corazón. Yo también, así como ustedes, vengo de muchos años ya. Les agradezco. Me duele en el alma. Ya, compa, vamos a tener tema, compa. Ya, compa. Vamos a ir al Casio, vamos a cantar el Casio, compa. Ya, compa, ya vamos a cantar. Ya, vamos. 1, 2, 3. Guayaba niña, Pero no llama caldo, ahorita. Uno, 2, 3. Estoy llamando a Franquito, pobre
Para TCT Perú, amigos. Un saludo para TCT. TCT Perú. Ustedes también deben reputarlo. TCT Perú. 1, 2, 3. TCT Perú. Un saludo para este canal hermoso que desde el primer día nos está acompañando. ¡Cumpa! ¡El primer querido Cumpa! ¡Toda la oportunidad, Cumpa! ¡Ya se van a Chocofoto! ¡Vámonos a Chocofoto! ¡No llores, no llores! ¡Que están los abuelitos llorando tristes! Con Ramos, quiero que se los compas ya se están yendo, están listos. ¡Nos vamos, compas! ¡Hasta el año que viene! ¡Para seguir bailando! Abuelitos, abuelitos, feliz año nuevo.